Torah de Trumá habla de la construcción que hizo Shlomo HaMelech del Beit HaMikdash, al igual que nuestra parashá que habla de la mitzvah de construir el tabernáculo, el Mishkan. Una de las primeras mitzvot que recibió Israel al entrar a la tierra de Israel es la construcción del Mishkan, del Beit HaMikdash. Y vamos a ver en esta Haftarah que se terminó construyendo apenas 480 años después de la salida de Mitzrayim. O sea, 440 años después de haber entrado a la tierra de Israel. Apenas ahí se construye el Beit HaMikdash a manos de Shlomo HaMelech. La pregunta es ¿por qué se demoraron tanto? 440 años después de haber entrado a la tierra de Israel. Explican los Mefarshim que es porque la mitzvah fue dada de construir el Beit HaMikdash, fue dada la mitzvah cuando lleguen a la Nahalá y a la Menujá. Y la Menujá es después de que ya no haya enemigos molestando a Israel, quiere decir que ya han salido todos los enemigos, todos los idólatras de la tierra. Y eso solo ocurrió después de que David HaMelech venció a todos. Y llegó la calma en el reinado de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech entendió que ya llegó el momento de construir el Beit HaMikdash porque ya habían llegado a la Menujá. Y en el cuarto año, como vamos a ver, en el cuarto año del reinado de Shlomo HaMelech, entonces se empieza la construcción del primer Beit HaMikdash. Vamos a ver cómo dice. Vashem natan chokhmah li Shlomo kasher diber lo. Y Hashem le dio chokhmah, sabiduría a Shlomo, así como le dijo Hashem a Shlomo. Vayehi shalom ben Hiram uben Shlomo, vayichretu beritz sheneihem. Y hubo entonces paz entre Hiram, que es el rey de Tzur, y Shlomo. Y por eso ellos fijaron juntos un pacto. La pregunta es que tiene que ver la sabiduría de Shlomo con el Shalom, con Hiram. Explican los Mefarshim que Hiram también tenía una buena relación con David HaMelech, pero con Shlomo se enamoró de su sabiduría. Se encantó de la sabiduría de Shlomo y hasta el punto que decidió acercarse mucho a Shlomo y pactar con él un pacto, que fue lo que hizo posible lo que viene enseguida. Vaya la Melech Shlomo más mikol Israel vayehi hamas 30,000 ish. Y colocó el rey Shlomo un impuesto sobre todo Israel, que el impuesto es aquí personas, quiere decir que Israel tenía que entregar 30,000 hombres dedicados a este trabajo de preparar lo que hay que preparar para la construcción del Beit HaMikdash, como vamos a ver. Vayishlachem levanona 10,000 bachodesh chalifot chodesh yihiyu balevanon 2 chodashim bebeito va'adoniram al Hamas. Y los mandó a Lebanón, que es el lugar de donde se van a extraer las maderas y las piedras que se van a usar para construir el Beit HaMikdash. Ahí él va a mandar estos 30,000, pero dice aquí que los va a mandar de a 10,000, en turnos de 10,000. Quiere decir que 20,000 se quedan en sus casas por un mes y 10,000 van. Después otros 10,000 y vuelven estos 10,000, quiere decir que siempre va a haber 10,000 trabajando y 20,000 en sus casas. Esto en conjunto con los hombres de el Melech de Tzur, que es Hiram, que él también, por este pacto, él no solo cedió que se corte de sus maderas, sino que también que sus obreros, sus hombres, también participen en la cortada de maderas y la extracción de piedras. Va Adoniram al Hamas. Adoniram estaba encargado de el Mas, quiere decir que él es el que estaba pendiente de parte de Shlomo el rey para hacer que estos 10,000 salgan en el momento adecuado hacia Lebanón a hacer su trabajo. Él era el encargado de eso, quiere decir él estaba sobre ese impuesto. ויהי לשלמה 70,000 נושאי סבל ו80,000 חוצר בהר. Dijo el siguiente pasuk,
que Shlomo tenía entonces otros 70,000 para carga, quiere decir transportar, una vez que ya cortaron, una vez que ya extrajeron, estos cargan, y 80,000 Jotzev Bahar, y 80,000 que extraen la piedra del monte. Levad misarei hanitzavim lishlomo asher al hamelacha 3,300 harodim ba'am haosim bamelacha. Aparte de, dice el pasuk nuevo, aparte de los jefes que tiene Shlomo para que ellos sean los que supervisen y los que hagan que se cumpla la tarea que hay que hacer cada uno de los encargados estos, como ya vimos, 70,000 por aquí, 80,000 por allá, 10,000 por acá. Todos esos que hagan el trabajo que hay que hacer tienen encima de ellos 3,300 jefes que están pendientes que el trabajo se haga como debe ser y a tiempo. ויצב המלך ויישאו אבנים גדולות, אבנים יקרות, לייסד הבית, אבני גזית. Y ordenó el rey. Y entonces transportaron piedras grandes, piedras pesadas. Y carota aquí quiere decir pesadas. ¿Para qué? Para fundamentar, para hacer el fundamento de la casa Avnei Gazit, que explica aquí el Malbim, que Avnei Gazit quiere decir piedras no solo cortadas y bien cortadas, sino piedras de mármol. ויפסלו בני שלמה ובני חירום הגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית. E hicieron el trabajo los constructores de Shlomo y los constructores de Hirom. Yefselú quiere decir que tallaron las piedras de la manera correcta, con las medidas exactas, y prepararon todo lo que se necesita en cuanto a maderas y piedras para construir la casa, quiere decir el Beit HaMikdash. Dice el nuevo Perek, Vayehi vishmonim shana ve'arbameot shana letzet bnei Israel me'eretz Mitzrayim בשנה הרביעית בחודש זיו וחודש השני למלוך שלמה על ישראל ויבן הבית להשם. Y ocurrió en el año 480 de haber salido Israel de la tierra de Egipto, en el año cuarto, en el segundo mes, que es el mes de Iyar, de haber empezado Shlomo a reinar sobre Israel, y construyó entonces la casa para Hashem. Ahora nos va a decir detalles de cómo es la casa, cómo es el Beit HaMikdash. Pero antes de eso, el Malbim explica que 480 años hay entre la salida de Egipto y la construcción de este primer templo, y 480 años desde la construcción del primer templo a la construcción del segundo templo. Qué casualidad, ¿no? 480 años, que explica, trae del Mahari, que el Mahari dice que hay aquí secretos y hay ashgajá, supervisión especial, que Hashem quería que en esos momentos se construya con ese espacio de tiempo, 480 años entre el uno y el otro. והבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו ו20 רוחבו ו30 אמה קומתו. Y la casa que construyó Shlomo dedicada a Hashem tiene de largo 60 ama, que son 3 veces más que el Mishkan. Mishkan acabamos de ver que son 20 ama de largo. Este tiene 60, 3 veces más, de Srim Rochbo, y de ancho 20 ama, a diferencia de 10 que tiene el Mishkan, quiere decir el doble. Ushloshim ama komato, 3 veces más. 30 amot y no 10 como el Mishkan. Que sobre eso también el Malbim hace una cuenta y dice que hay secretos elevados. Y todo esto es el Eijal. El Eijal, que de ese Eijal va a estar lo que se llama el Eijal y también el Kodesh HaKodashim. Y ahora dice, Ve'ha'ulam al penei Eijal habayit, esrim ama orko al penei rochav habayit, eser ba'ama rochbo al penei habayit. Y el ulam, que es un recinto, que es como un tipo de antesala al frente de el Eijal, que en el Eijal ya sabemos están la menorá, está el shulchan, está el Mizbach HaKetoret,
y de ahí, del Eijal, se entra al Kodesh HaKodashim. Ahora, al frente de este Eijal, está diciendo ahora que hay el Ulam, que el Ulam es un recinto que está como antesala para el Eijal. Dice aquí que el Ulam está al Penei Eijal Habayit, quiere decir a lo ancho de el Eijal, 20 amá, como dijimos que el ancho del Eijal eran 20 amá, y esto es entonces el largo del Ulam. Y al Penei Rojav Habayit Eser Ba'amá, Rojbo al Penei Habayit, su ancho son 10 amot, y su ancho entonces está al Penei Habayit, que quiere decir en la parte de al frente de la casa que quiere decir el Beit HaMikdash. Vayas la Bayit Jalonei Shekufim Atumim, y le hizo a la casa, Shlomo le hizo ventanas Shkufim Atumim, que es contradictorio esto. Shkufim quiere decir que se puede ver a través de ellas, como transparente, y se usa transparente, Shakuf. Quiere decir que se puede ver a través de ellas, pero Atumim quiere decir selladas. Se contradice. Entonces dicen Hazal que Shkufim desde afuera parecían ventanas abiertas. Quiere decir que si tú ves el edificio de afuera vas a ver ventanas normales, pero por dentro están selladas, que explican Hazal que van cerrándose hacia adentro. En el ancho de la pared se van cerrando hacia adentro, mostrando que Akadosh Baruj Hu no necesita de la luz de afuera, y tú entras al Beit HaMikdash y está iluminado adentro. ¿De qué? De la luz de la presencia divina. No necesitas la luz de afuera. ¿Y para qué eso vendan entonces? El Malbim me explica que entonces para qué tener ventanas. Si las ventanas están selladas por dentro, entonces para qué tener ventanas, para con la luz de la presencia divina adentro iluminar el mundo, que no es una luz obvio física, sino que es una luz espiritual, que es la que le da claridad al mundo, claridad verdadera al mundo. Eso dice en Hazal. El Malbim trae el Mahari. El Mahari dice de manera simple, que se va a explicar así, que son ventanas normales, y por un lado son transparentes, shkufim, y por otro lado son selladas como con vidrio. Las ventanas que conocemos nosotros hoy en día. Así trae el Malbim del Mahari. Dice el Pasuk Hei, Vayiven al Kir Habayit Yatzi'a Saviv et Kirot Habayit Saviv la Heichal veladevir Vayas Tzelaot Saviv. E hizo Shlomo sobre la pared, quiere decir al lado de la pared de la casa, Yatzi'a, que quiere decir unos recintos alrededor de las paredes de la casa, y explica alrededor de qué, alrededor del Eijal y alrededor del Devir. El Eijal, como ya hablamos, es ese recinto que tiene adentro la menorá, el shulchan, etc. Y el Devir es el Kodesh HaKodashim. Quiere decir que esto que va a explicar ahora, los psukim van a explicar ahora, es algo que se construyó alrededor de estas dos partes, el Eijal y el Devir, el Kodesh HaKodashim. Vayase la Otzaviv, e hizo cuartos alrededor, que vamos a entender poco a poco mejor de qué se está hablando. O sea que por ahora, antes de este Pasuk Hei, se habló del edificio básico. El edificio básico es el Eijal y el Ulam al frente. Y ahora en el Pasuk Hei nos está hablando de algo nuevo que está construyendo alrededor, como ya dijo, alrededor de estas dos partes de la casa, que una es el Eijal y otra es el Kodesh HaKodashim. Vamos a ver cómo explica más. Hayetzi'ah hatachtona 5 ba'amah rochba, והתיכונה 6 ba'amah rochba, והשלישית 7 ba'amah rochba. Quiere decir que tiene 3 pisos esta Yetzi'ah. Quiere decir que estos recintos que está construyendo afuera de la casa, alrededor, como vimos ahorita, tiene 3 pisos. El de abajo tiene un fondo, quiere decir que cuando entras al lugar tiene un fondo de 5 amá, que amá dijimos que es medio metro más o menos, o sea, 2,5 metros de profundidad. Y el segundo piso
porque son 3 pisos. El segundo son 6 amot, quiere decir 3 metros de profundidad. Y el tercer piso son 7 amot, que son 3,5 metros de profundidad, más o menos. ¿Más ancho? Más ancho, más profundo. Que ahora voy a explicar cómo puede ser que sea más profundo. Explica, y migraot natan labayit saviv chutza leveltiachos bekirot habayit, porque la construcción que fue hecha de la casa fue con migraot. Migraot quiere decir que tú cuando mirabas la construcción del Beit HaMikdash, esa parte interna que hablamos ahorita, que es el Eijal y el Kodesh HaKodashim, verías que es escalonado hacia adentro. Quiere decir que a cierta altura entra un poco la construcción y vuelve a subir. Después otra vez a cierta altura entra un poco la construcción y vuelve a subir. Quiere decir que se hizo así con migraot. Migraot quiere decir con escalonamiento y con rebajas. Quiere decir que el ancho del edificio, cuando lo miras desde afuera, se va haciendo más delgado en la medida en que va subiendo. ¿Por qué lo hizo así? Para que estos cuartos que se están poniendo alrededor de la casa no necesiten hacerse agujeros en las paredes para colocar sus vigas. Quiere decir que el techo del primer piso, que dijimos que tiene 5 amot de profundidad, ese techo se coloca sobre la primera entrada. Ahí se colocan las vigas. ¿Por qué? Porque el edificio da para eso. El edificio tiene esa indentación metida para que ahora se coloquen las vigas del techo del primer piso de esta yetzia que está colocando alrededor del edificio. Y entonces, ¿qué pasa? Que entró una amá. Si subes al segundo piso, vas a ver que el fondo de ese nuevo piso no son 5 amot, sino que son 6 amot. Después, el techo de eso se va a apoyar sobre la nueva indentación. ¿Por qué? Porque entró otro amá, entró hacia adentro del edificio y ahora colocas las vigas del nuevo techo, que es el piso del tercer nivel, ahí sobre esa indentación, sobre esa entrada hacia adentro del edificio, sin necesidad de hacer agujeros en el edificio. Normalmente, ¿qué te tocaría hacer? Te tocaría hacer unos huecos para poder meter las vigas del techo del primer piso, para poder meter las vigas del techo del segundo piso, que es el techo del primer piso, es el piso para el segundo piso, y el techo del segundo piso es el piso del tercer. Te tocaría hacer huecos. En esta construcción, como va a decir enseguida, no se hacen agujeros, no se usa metal, etc. Ahorita vamos a ver. Entonces, por eso desde el principio se hizo el edificio de esa manera, que tenga estos escalones para apoyar ahí los techos, que son los pisos del piso, claro, del nivel que viene. Vehabait behibanoto even sheleima masa nivna umakavot behagarzen kol keli barzel lo nishma babait behibanoto. Aquí explica que la casa, cuando fue construida con piedra entera, cargada así de esa manera. Quiere decir, como hoy se diría, prefabricado. Se trajo todo listo para colocar sin necesidad de usar ningún martillo y ningún cincel. Quiere decir, metal no se usó en la construcción misma de la casa. Las mefarshim me explican que en el lugar de la extracción de la piedra sí se usó metal para extraer la piedra, pero se preparó todas las piedras y todos sus tamaños se prepararon allá y se trajeron así enteras y listas para colocarlas cada una en su lugar, sin necesidad de usar martillo ni cincel, sin ningún ruido. Quiere decir, no había ruido de golpes. Con eso está explicando por qué construyó el edificio con migraot. ¿Por qué lo construyó así con estas entradas? Porque el plan era así. En la montada del edificio, que no se use para nada el metal, que no se rompa nada de lo que se trajo, que se use así entero y prefabricado. Petach hatzelah hatichona el ketef habayit hayemanit. La entrada del cuarto central, del cuarto del medio,
está en el lado derecho de la casa. Ahorita explicamos, Bezrat Hashem, Uvlulim ya'alu al hatichona umin hatichona el hashelishit. Y con lulim, que los mefarshim aquí tienen diferentes maneras de explicar cómo eran estos lulim, pero que pshuto quiere decir que son como tipos de huecos que tienen escalera. Hay quien explica que era redonda. Se entraba a cierto recinto pequeño con una escalera que iba en círculo subiendo, en espiral, y así podía subir del primer nivel al segundo y del segundo al tercero, como quien dice con un caracol subiendo de un piso a otro. Ahorita va a decir que cada una de estas yetziot, cada uno de estos niveles tenía 5 amá de alto. 5 amá de alto, que quiere decir 2,5 metros de alto. Y para eso se necesita escalera para poder subir de un nivel a otro, obvio. Y está diciendo que se llama lulim, eso que organizaron y colocaron, construyeron para que se pueda subir de un nivel a otro. Pero está explicando aquí este pasuk que la única puerta que había para esta yetziá era esta, del lado derecho, para el primer piso de estos 3 niveles. Y por ahí se entra y va a haber puertas comunicando de ese cuarto al cuarto de al lado, y del cuarto de al lado al otro cuarto de al lado, que son 5 por piso. Y para subir al de arriba son los lulim. Los lulim se sube de un nivel a otro, y los cuartos arriba también están conectados por puertas. Pero de afuera no se puede entrar sino por este nivel bajo, por el cuarto del medio, como dice nuestro pasuk. Vayiven et habayit vayechalehu. Y construyó entonces la casa y la terminó. Vayispon et habayit geivim usdeirot ba'arazim. Y tapó, cubrió la casa, porque hasta ahora no había hablado del techo que había en el Beit HaMikdash. Ahora está diciendo geivim. Geivim explican los mefarshim que es un tipo de madera, pero con un tallado muy elegante y muy bonito. Usdeirot ba'arazim. Y arriba de eso había, para reforzar, maderos grandes de cedro, tapando. Ya eso no se ve por dentro, sino que para la yetzibut, para la estabilidad del edificio, y para cuando se necesite que suban al techo, se pueda caminar arriba en el techo sin problemas. Porque lo geivim, que es la madera adornada, con tallado, etc., no era algo suficientemente resistente. Vayiven et hayatzia al kol habayit 5 amot komato, vayechoz et habayit ba'atzei arazim. Y construyó entonces la yatzia, que es alrededor, como decía ahorita, al kol habayit, quiere decir al lado de toda la casa, 5 amot komato, de 5 amot de altura, quiere decir 2,5 metros aproximadamente. Vayechoz et habayit ba'atzei arazim. Y agarró, como quien dice, reforzó la casa con atzei arazim. Quiere decir que, como se habló ya, que esta yetzia estaba construida con maderas, no con piedra. Vayehi devar Hashem el Shlomo leimor. Y llegó la palabra de Hashem a Shlomo, diciendo, que explican los mefarshim que se trata de uno de los neviim que se llama Ahiyah HaShiloni. Ahiyah HaShiloni recibe de HaKadosh Baruj Hu un mensaje para Shlomo diciendo lo siguiente, y se lo dice a Shlomo así: Habayit hazeh asher ata boneh, esta casa que tú construyes, im telech bechukotai ve'et mishpatai ta'aseh ve'shamart et kol mitzvotai lalechet bahem. Si caminas en mis estatutos y haces mis leyes y cuidas mis preceptos, caminando bahem, en ellos, en mis preceptos, quiere decir de acuerdo a mis preceptos, vahakimoti et devari itach asher dibarti al David avija. Y entonces, una vez que tú haces eso, yo voy a establecer mi palabra contigo, lo que le prometí, lo que le dije a David tu papá. Quiere decir que a partir de ti se va a cumplir lo que prometí. Veshachanti betoch benei Israel velo ezov et ami Israel. Y yo me reposaré dentro de Benei Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Que aquí lo que pregunta el Malvin, que tiene que ver
la construcción del templo con el rey Shlomo. O sea, el rey Shlomo es cierto que lo está construyendo, pero está haciendo depender la Shekhinah de Hashem dentro de Israel con que Shlomo camine de acuerdo a las reglas y los estatutos de la Torah. Dice el Malvin porque así es. Estas dos casas, la casa de Hashem en este mundo, que es el Beit HaMikdash, y la casa del reinado de David, están conectadas y dependen el uno del otro. Si está el uno, está el otro, y si no está el uno, no está el otro. Quiere decir, cuando hay reinado de David, hay Beit HaMikdash. Cuando hay Beit HaMikdash, hay reinado de David. La tzura, la forma correcta de Am Israel, es con Beit HaMikdash y con reinado de David. Ahora que venga la Geulá, va a llegar el Mashiach y con él va a llegar el Beit HaMikdash. Las dos cosas vienen juntas. La forma correcta del pueblo de Israel es así. Es así, con el rey en su lugar, el rey que debe ser, que es tzadik y que coloca al pueblo a caminar por el camino correcto, y el Beit HaMikdash, que es la casa de Hashem, donde Hashem coloca su presencia entre su pueblo y nos da la posibilidad de servirlo ahí en el Beit HaMikdash.